Comienza este día la 11ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional bajo el siguiente orden del día. Pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto, acuerdo, lectura de debate y votación de dictámenes, lectura de aprobación de minutas de ley, acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, asuntos generales, declaración de clausura de la sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia se sirvan de hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 27 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum. Las diputadas Diana Consuelo Campos, Abigail Gutiérrez Morales, Iraide Avilés Cantún y los diputados César Andrés González David, Pedro Cámara Castillo, Ramón Santini Cobos y Paul Arce Ontiveros justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Gracias, diputada. Procederemos a la declaración de apertura de la sesión. De pie, por favor. Siendo las 12:25 del día 31 de marzo del 2023, se abre la 11ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria. Si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes. El oficio CNDH-DEMPT-0366-2023 de fecha 27 de marzo del año en curso, remitido por Antonio Rueda Cabrera, director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el cual hace llegar a esta soberanía el informe de diagnóstico sobre el estado que guarda la armonización legislativa en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es cuanto. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia. Continúe, secretaria. El oficio sin número de fecha 30 de marzo del año en curso, remitido por Nardi Witt Pech, presidenta de la Honorable Junta Municipal de Pomuch, mediante el cual da contestación a esta soberanía al oficio 179/Mar/23 de fecha 10 de marzo del presente, en el que se le envió el acuerdo 78, en el que se le exhorta a esta honorable Junta para realizar la actualización de su padrón de agua potable, así como considerar el tabulador de costos de consumo. Diputada Presidenta, ha dado lectura a la correspondencia. Gracias, diputada. Intégrese al expediente que corresponde.
Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. En este punto se encuentra programado lo siguiente. Iniciativa para reformar la fracción 11ª del artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para reformar los incisos B y C y adicionar el inciso D a la fracción séptima, todos del artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para reformar las fracciones tercera y octava, así como adicionar las fracciones novena y décima del artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Uchín, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para reformar los artículos 16, 46, fracción séptima y 99, fracción séptima, y adicionar la fracción 25ª bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi, del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción 11ª al artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Actualmente, la salud atiende uno de los derechos fundamentales en toda persona, siendo indispensable garantizar el acceso a una vida digna, misma que se ha definido por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De esta manera, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es una de las premisas para todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. En México, el modelo del Sistema Nacional de Salud privilegia el criterio de integridad en la atención de acuerdo al contexto sociocultural de la población. Existen ciertamente muchos programas activos de salud al día de hoy en nuestro país, pero desgraciadamente con poca presencia en las comunidades indígenas. En las últimas décadas, los derechos indígenas han exigido una defensa y protección basada en la diversidad y pluralidad cultural. Asimismo, han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de los derechos como personas y pueblos de comunidades indígenas. El Sistema Estatal de Salud en México está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal,
así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud en el Estado, acorde a lo establecido en la Ley de Salud para el Estado de Campeche. En este sentido, la presente propuesta plantea fortalecer los objetivos que brinda el sistema de salud en el Estado de Campeche, garantizando el acceso a los servicios de salud a toda la población, estableciendo el mejoramiento de la calidad de los servicios que se prestan, desde luego privilegiando las acciones preventivas acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Hoy, las diferencias de las culturas en cuanto a la lengua y comunicación, valores y creencias, así como de formas de vida y organización del tiempo, no han sido tomadas en cuenta en la atención de salud. Los indígenas son a menudo discriminados en los centros de salud por el personal no indígena, por lo que el temor y la desconfianza causados por las actitudes y los comportamientos de los trabajadores sanitarios impiden que los indígenas busquen la atención de la salud que necesitan. Lo anterior con miras de eliminar la pobreza, la marginación y la insuficiente participación política de millones de indígenas mexicanos. El objetivo de construir una sociedad más justa y menos desigual es la piedra angular para alcanzar un desarrollo más moderno y construir una sociedad más democrática. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso aprobación la siguiente iniciativa de decreto que reforma la fracción 11ª del artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche. Atentamente, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud y a la de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Con su permiso, diputada Presidenta. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Presente. La que suscribe, diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma los incisos B y C y adiciona al inciso D de la fracción séptima, todos del artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. En el sector poblacional de los adultos mayores, en algunas ocasiones hay personas que no les gusta revelar sus años de vida, pues alguna de ellas no concibe que el hecho de llegar a la etapa del envejecimiento, lo que se traduce en dependencia y en el final de una etapa de libertades. Sin embargo, esto es algo ineludible y algo contra lo que no se puede lidiar, y que finalmente es necesario enfrentar de la mejor manera. La discriminación de uno de los principales problemas que los adultos mayores enfrentan en el interior de nuestra sociedad, la cual tiene poco o nulo interés en integrarlos en actividades diarias. Asimismo, tomarlos en cuenta en los ámbitos sociales y hasta familiares, por el hecho de ser personas adultas. En una sociedad más informada, se generan condiciones para ser más participativa e incluyente. Los adultos mayores no son la excepción. Las nuevas leyes y la estructura de salud actual que el gobierno está reformando a favor de estos grupos vulnerables fomenta su participación y en el deseo de los mismos de formar parte de las decisiones públicas. Muchas de las acciones en el Estado de Campeche ha impulsado para beneficio de los mismos. Se ha derivado del padrón público que existe en las personas del sector. El Instituto Nacional de las Personas Mayores, mediante su programa de credencialización,
Logra otorgar beneficios como descuentos en transporte público, lugares exclusivos, trato preferencial, atención médica especializada, entre otros. Depende de los gobiernos locales o instituciones privadas a conceder dichos beneficios, por lo que es importante que dicha disposición queden debidamente establecidas en las leyes, a fin de que dichos derechos puedan ser reconocidos y exigibles desde la perspectiva legal y no puramente social. Por ello también es indispensable que en los espacios de entretenimiento y enriquecimiento cultural, así como en todos los establecimientos de cualquier índole, sea considerado el adulto mayor dentro de los beneficios que requiere el sector, teniendo la posibilidad de asistir y gozar a eventos destinados a la diversión, el ocio, a la distracción, entre otros más, sin obstáculos alguno y bajo condiciones económicas más atractivas. Los adultos mayores forman parte de los grupos vulnerables de la sociedad y como legisladores tenemos la responsabilidad de generar el andamiaje legal para propiciar las condiciones que mejoren su calidad de vida en la sociedad. Y acciones como esta son un ejemplo de ello. En consecuencia, y con el único objetivo de ampliar los derechos de las personas adultas mayores en Campeche, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso aprobación de la siguiente iniciativa de decreto que reforma los incisos B y C y adiciona el inciso D de la fracción séptima de todos del artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado de Campeche. Atentamente, la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, integrante del Grupo Parlamentario Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia y a la atención a grupos vulnerables para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe diputada Liliana Idalí Sosa Juchín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción tercera y octava y se adiciona las fracciones novena y décima al artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Avanzar hacia la mayor equidad educativa solo es posible si se asegura la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso, permanencia y éxito en los logros de los aprendizajes para todas y todos, sin distinción de condición socioeconómica o política, étnica, de género o de cualquier tipo. Una educación de calidad para todos implica el desafío de registrar resultados exitosos en contextos y colectivos heterogéneos. La equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación, ya que tan solo una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Ahora bien, la equidad en materia educativa significa ser efectivos para todos y todas, el derecho humano fundamental a la educación. En otras palabras, la equidad en el acceso no es suficiente, es preciso garantizar servicios de calidad similares y eventualmente aprendizajes equiparables entre alumnos de distintos orígenes sociales. Por otra parte, una realidad vigente en nuestro país es la situación de las miles de mujeres jóvenes que año con año, derivado de la maternidad a temprana edad, abandonan los centros de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos. Desde hace algunos años, se sabe que la maternidad temprana ocurre con mayor frecuencia en extractos socioeconómicos bajos y existe cada vez mayor evidencia de que no es únicamente el embarazo temprano el que limita las posibilidades de estas adolescentes, sino las restricciones persistentes en sus vidas. Es decir, el embarazo temprano incrementa las dificultades para manejar situaciones tanto cotidianas como eventuales,
como aquellas vinculadas con el desarrollo escolar y futuro laboral. Ahora bien, el embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salario, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables a una mayor dependencia en general. Por condición de asistencia escolar, es importante destacar que el 39% de las adolescentes que no asisten a la escuela estuvieron embarazadas alguna vez, muy al contrario del 3% de las adolescentes que así asisten a la escuela y reportan haber estado embarazadas en alguna ocasión. En el mismo sentido, cabe resaltar que solamente el 2% de las mujeres que tienen hijos asisten a la escuela. En ese sentido, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes surge como un esfuerzo de aminorar el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. De lo anterior, que las acciones encaminadas a garantizar el derecho de las mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, sea un punto medular en las acciones para construir el bienestar y una mejor calidad de vida para todos y todas. En ese sentido, destacan algunos documentos internacionales donde se enmarca a la educación como una vía indiscutible del desarrollo humano. Destacan, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La presente iniciativa que nos ocupa tenga por finalidad garantizar el derecho de las mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, generando facilidades para la obtención de becas, créditos educativos y otras subvenciones, aplicando medidas extraordinarias para lograr la igualdad sustantiva, a fin de crear mejores condiciones de calidad de vida y bienestar para todas y todos los campechanos, a partir de los principios de justicia social, equidad y responsabilidad social. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto en el que se reforma la fracción tercera y octava y se adicionan las fracciones novena y décima al artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Liliana Idalí Sosa Juchín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, ha dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa de cuenta. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. El que suscribe, diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto en que se reforma el artículo 16, la fracción séptima del artículo 46 y la fracción séptima del artículo 99, y se adiciona la fracción 25º bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La crisis de violencia en México afecta a toda la sociedad. Sin embargo, niñas, niños y adolescentes conforman un grupo vulnerable que resiente aún más el fenómeno, al verse inmersos en prácticas que transgreden sus derechos humanos e imposibilitan que se desarrollen física y psicológicamente de manera adecuada, acorde a su edad. A nivel global, se estima que en la última década 1,5 millones de niñas, niños han muerto en conflictos armados. Otros 4 millones han quedado discapacitados, tullidos, ciegos o han sufrido lesiones cerebrales. Al menos 5 millones se han convertido en refugiados y 12 millones más se han visto desarraigados de sus comunidades
En total, 22 millones de niños fueron víctimas de las guerras en los últimos 10 años. Actualmente existen estimaciones respecto a la cantidad de niñas. La violencia generalizada se entrelaza con una de las problemáticas más complejas en materia de seguridad pública, la delincuencia organizada. El combate a esta y a todas sus repercusiones hacen que el panorama se dificulte, pues la estructura y coordinación de la que dispone este tipo de criminalidad provee grandes recursos para cometer actividades ilícitas y favorece las condiciones para hacerlo en completa impunidad. Aunado a esto, el reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes en grupos criminales organizados ha ido en aumento. La falta de políticas públicas para combatir el reclutamiento provoca que la práctica se lleve a cabo de manera sistemática y sin consecuencias reales para los grupos delictivos organizados, lo que deja a niñas, niños y adolescentes sufriendo las secuelas que van desde la privación de la libertad hasta la muerte. Si bien no existe una cifra exacta del número de niñas, niños y adolescentes que han sido cooptados por la delincuencia organizada, pero se estima que tan solo para finales del 2018 cerca de 30,000 menores habían sido incorporados a sus filas. En ese enfoque, resulta urgente que existan propuestas para construir políticas públicas encaminadas a prevenir el acceso de los grupos delincuenciales a esta población tan vulnerable. En México, la delincuencia organizada puede manifestarse a través de la comisión de diversos delitos. Sin embargo, el narcotráfico es el medio más rentable y violento. En México, el número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de la delincuencia y de la delincuencia organizada ha ido en aumento de manera alarmante debido a la ausencia de políticas por parte del Estado y los gobiernos neoliberales para garantizar sus derechos y cuidar su integridad. En ese sentido, la presente iniciativa que nos ocupa tiene como fin crear acciones para impedir que menores de edad participen en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas. Asimismo, el presente proyecto que reforma la norma busca incluir como una forma de atentar contra el interés superior de los menores y como menoscabo a sus derechos y libertades, el reclutarlos para cometer actos ilícitos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 16, la fracción 7 del artículo 46 y la fracción 7 del artículo 99, y adicionar la fracción 25 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Atentamente, diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión no se encuentra agendado dictamen alguno para conocimiento de la Asamblea. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de la Presidencia de la Mesa Directiva. Ciudadanos diputados secretarios del Congreso del Estado presentes. Con fundamento en las fracciones 25ª y 42ª del artículo 54 y los numerales 17, fracción 15ª, 74 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por este conducto, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente propuesta de acuerdo para desarrollar las actividades del Poder Legislativo del Estado durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional
de la 64 legislatura sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. En consecuencia, se propone que la presente promoción sea resuelta con dispensa de trámite con el carácter de asunto de obvia resolución, en razón de las consideraciones expresadas en el párrafo que antecede, en términos del siguiente proyecto de acuerdo. Primero, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, se abre el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 legislatura, comprendido del 1 al 30 de abril del 2023, y se tiene por instalada la Diputación Permanente a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que cumplirá sus funciones con las limitaciones que señala la Constitución Política del Estado, expidiéndose al efecto el acuerdo respectivo. Segundo, se instruye a la primera secretaria elabore el inventario de asuntos legislativos y sea turnado a la Diputación Permanente. Tercero, si fuera necesario y con motivo de algún asunto urgente a la carga de trabajo lo amerite, la Diputación Permanente sesionará previo citatorio que se emita al efecto. Cuarto, para la debida observancia del presente acuerdo, se instruye a la Secretaria General del Congreso a tomar las previsiones administrativas que correspondan y a difundirlo a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos, incluyendo la página web del Congreso del Estado y los estrados de aviso del mismo, para conocimiento de la comunidad en general. Quinto, este acuerdo surtirá efectos a partir del 1 de abril del 2023, conforme al inicio del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 legislatura y tendrá vigencia hasta en tanto no se emita disposición alguna en contra. San Francisco de Campeche, Campeche, a 30 de marzo del 2023. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta, mediante el procedimiento establecido, sírvase manifestar el sentido de su voto. Por lo tanto, se apertura el sistema electrónico de votación. Y aquí tampoco está...
Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento establecido, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de las y los compañeros inscritos. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Jorge Pérez Falconi y la diputada Marisela Flores Mock. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Pérez Falconi. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros. La discriminación, la marginación y el menosprecio social son antivalores que de ninguna manera deben permanecer vigentes en las tareas que desempeñan las instituciones del Estado. Hoy, nuestros gobiernos y nuestras instituciones tienen el firme compromiso social de ser agentes garantes de los derechos humanos, de vigilar que el respeto, la inclusión y la tolerancia sean las vías por donde transite la transformación social y nacional. En esos ánimos de respeto y tolerancia, hoy, 31 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Visibilidad Trans, travesti, transgénero, transexual, que nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, el derecho al desarrollo de la libre personalidad sin ningún tipo de perjuicio y de prejuicio también. En ese mismo sentido, esta fecha es sinónimo de reconocimiento a la lucha que las personas transgénero han librado por su reconocimiento social y sus derechos. Desde luego, es imprescindible que se garanticen el desarrollo integral, libre, autónomo y pleno de cada ser humano y que se actúe de forma diligente para promover el respeto y garantías de los derechos de las personas transgénero. Es importante entender que el ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Las personas transgénero forman una parte esencial de las comunidades y culturas, forman parte del pueblo y sin lugar a dudas forman parte fundamental en las tareas por reconstruir nuestra nación y avanzar con la transformación de las conciencias de nuestras comunidades. Diputadas y diputados, el día de hoy, desde el Grupo Parlamentario de Morena, reconocemos la lucha de los colectivos, de cada una de las personas transgénero que decididamente han luchado por la visibilización de sus carencias, de sus problemas y por sus derechos. Como miembros partícipes y precursores del movimiento de transformación nacional, nos sumamos decididamente a construir desde el Poder Legislativo un Estado más inclusivo, de respeto, de cero discriminación, de igualdad de trato y de oportunidades para todas y todos. Asimismo, el compromiso de seguir trabajando por crear políticas públicas eficaces que les garanticen a todas las personas, comenzando por los grupos vulnerables, mejores oportunidades, una mejor calidad de vida y bienestar.
Cierro esta intervención citando a nuestro presidente de la República. Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Flores Mo. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, diputada, presidenta, diputadas y diputados, sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. La tesis de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la equidad y la justicia social. El fin último de los estados es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miseria y temores. Es por ello que desde nuestra bancada impulsamos diferentes iniciativas y reformas con el único fin de construir mejores condiciones de vida y bienestar para todas las y los campechanos. Destacan, por ejemplo, las iniciativas para proteger a las niñas y niños de nuestro estado contra toda forma de explotación. De la misma forma, es relevante mencionar que se promovió una reforma para incluir los tratamientos paliativos dentro del esquema de salud pública de nuestro estado. En el ámbito laboral y de inclusión de las personas con discapacidad de nuestro estado, resalta el esfuerzo legislativo por proteger la capacitación laboral, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales de las personas con discapacidad, a fin de incluirlas en los procesos productivos y las cadenas de valor. Convencidos de que la educación no es un privilegio, sino un derecho inalienable del pueblo, impulsamos una reforma para que sancione a cualquier institución educativa que por motivos de discapacidad o de pertenencia a alguna comunidad indígena o población vulnerable expulse, suspenda o prive a las niñas y niños de su derecho a la educación. En ese mismo ánimo, impulsamos una propuesta para que en los centros educativos del Estado, las autoridades estatales y municipales promuevan las políticas públicas que garanticen a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, esto a través de desayunos o almuerzos escolares. En el mismo sentido y con la firme convicción de que la equidad de género es un principio rector de todas las actividades del Estado, impulsamos una iniciativa para fomentar el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el promover el desarrollo de investigadoras profesionales en nuestra entidad. Por otra parte, y con el propósito de seguir impulsando las actividades recreativas y educativas, impulsamos una iniciativa para lograr el establecimiento y desarrollo de ferias del libro, librerías, bibliotecas, círculos de lectores y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro en nuestro estado. Convencidos de que la justicia social forma parte indivisible del desarrollo y del crecimiento económico, las y los diputados de la Cuarta Transformación impulsamos una reforma para que las mujeres indígenas víctimas de violencia reciban información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de sus trámites judiciales o administrativos. En ese enfoque, nuestro grupo parlamentario promovió una iniciativa que busca crear planes y programas dirigidos a quienes se dediquen a los trabajos sexuales, privilegiando cursos de capacitación para el trabajo a fin de construir un estado de derecho, de oportunidades, de bienestar y una mejor calidad de vida
para todos y todas. En el marco de la erradicación de la violencia contra la mujer, las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena promovimos una iniciativa para que se considere como tentativa de feminicidio a las lesiones por ataque con ácido o similares contra las niñas y mujeres de nuestro estado. Preocupados por el desarrollo de nuestros municipios y de nuestra entidad, se formalizó una iniciativa de ley para expedir la ley para el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual del Estado, con el propósito de que esta industria se pueda desarrollar en nuestra entidad y concretemos nuestras vías para el progreso y el desarrollo. Finalmente, pudiéramos seguir enlistando los asuntos, las iniciativas y las reformas que como grupo parlamentario hemos construido desde este Congreso. La bancada de Morena trabaja sin descanso por el beneficio del pueblo campechano. Compañeras y compañeros, luchamos por una nueva vida, por una patria nueva, que no se nos olvide que la mejor garantía de seguridad y tranquilidad está en evitar que siga creciendo la desigualdad social en nuestro país y en nuestro estado. Por eso, compañeras y compañeros, lo hemos dicho desde esta tribuna y lo repetimos: primero los pobres. Cierro mi intervención en esta tribuna parafraseando a nuestro presidente de la República: el poder no es la prepotencia, la parafernalia, mucho menos la corrupción. Al hacerse grande con la riqueza mala vida, eso no es poder. El poder solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Muchas gracias, compañeros, compañeras, muchas gracias al pueblo de Campeche. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Diputadas y diputados de esta 64ª legislatura, con relación a lo establecido por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, esta presidencia les comunica que para el periodo de receso que comprende del 1 al 30 de abril del 2023, la Diputación Permanente quedará integrada por los miembros de la Junta de Gobierno y Administración. Por lo tanto, cumplirán con las funciones constitucionales y reglamentarias inherentes los ciudadanos. Los diputados Alejandro Gómez Casarín, Ricardo Miguel Medina Farfán, Jorge Pérez Falconi, Paul Alfredo Arce Ontiveros y José Antonio Jiménez Gutiérrez. Primera secretaria, elabore el inventario de asuntos legislativos que se turnarán a la Diputación Permanente. Diputados, por favor, no ha concluido la sesión. Tienen rato platicando, Primera secretaria, elabore el inventario de asuntos generales que se turnarán a la Diputación Permanente. Para efecto de agotar los puntos establecidos en el orden del día, solicito a las diputadas, a los diputados y al público asistente tengan la amabilidad de ponerse de pie. Se clausura el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche y en consecuencia se declara clausurada esta 11ª sesión, siendo las 13:11 del día de hoy, viernes 31 de marzo del 2023. Asimismo, se tendrá por aperturado el segundo periodo del receso del segundo año de ejercicio constitucional a partir del día 1 de abril del presente año, a través del acuerdo correspondiente que al efecto se expida en su fecha. Primera secretaria, tramite las publicaciones que correspondan en el periódico oficial del Estado, gire las comunicaciones oficiales que procedan y levante la constancia respectiva. Gracias.